Muy buenas noches, estimado profesor Natanael. Qué bueno que ahora nos toca a usted como profesor porque de veras me parecía muy, pero muy interesante saber cosas que usted obviamente ha recorrido, ha estudiado, ha indagado y qué bueno que nos va a dar una clase de hoy sobre lo que es la antropología bíblica. Quería hacer este video rapidito, un resumen rapidito de lo que yo logré captar de la clase anterior y quiero expresárselo de esta forma, como video, porque hay unos temas ahí que me parecieron muy interesantes y tengo algunas respuestas a ellos, a ver si usted desea hacerlo como parte del review de la clase anterior o si se lo quiere mostrar a los alumnos, como usted desea hacerlo, hermano y mi querido profesor y rector Natanael. Fíjese que en el video que estuve estudiando, indagué algunas cosas para yo tener algunas respuestas mías y de lo que también he indagado sobre algunas preguntas que usted hizo y son como tres o cuatro que me parecieron muy relevantes. La primera, quiero empezar con la primera. En el minuto 24:18, usted hizo una pregunta parecida a que si el estudio buscaba alejar al hombre de Dios. Entonces muchos opinaron, pero esto es algo que yo he estado leyendo y he estado desde hace bastante tiempo atrás indagando porque son parte de mis estudios que yo hago para cuando doy enseñanzas en la iglesia a los jóvenes o predico cuando el pastor me da la oportunidad. Entonces, una de las cosas interesantes que yo quiero responderle a usted y a los demás compañeros es de que, pues, curiosamente, como dice en Segunda de Corintios, vamos a ver a la palabra en Segunda de Corintios. Déjeme ponerla aquí en la pantalla. Aquí dice Segunda de Corintios 3:16, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, creo que más claro no podemos quedar pendientes porque la mucha letra mata. Entonces, podemos ser muy estudiosos, pero si no dejamos que el espíritu domine ese aprendizaje que estamos haciendo, entonces va a llegar un momento en que nos va a hacer como una piedra de tropiezo en el camino. Entonces, pero basado en esto, quiero decirle de que no todo el tiempo, y también quería comentar eso con los demás compañeros, no todo el tiempo el estudio o las escuelas han tratado de alejar al hombre de Dios porque según la historia en Estados Unidos, los colonos, los primeros inmigrantes que vinieron a Estados Unidos, empezaron a plantar universidades a lo largo de Estados Unidos, muy, muy antiguas universidades, que el objetivo primordial era la teología. Muchos de los que vinieron, que eran los primeros colonos de Estados Unidos eran protestantes, la gran mayoría eran protestantes, presbiterianos, luteranos, varias denominaciones, y creo que el objetivo que ellos buscaban era obviamente, bajo su propia sociedad, tener esa enseñanza bíblica, pero precisamente las primeras universidades, el primer objetivo que tenían era aprender teología, era estudiar de Dios. Posteriormente, poco a poco, pasado el tiempo, pues, se fueron implementando otras materias a lo que era la teología, al estudio de la Biblia. Entonces, como matemáticas, sociales, geografía y otros campos de la ciencia. Pero el objetivo principal de todas las universidades fundamental era el estudio bíblico, el estudio de Dios o teología. Me parece interesante esa pregunta que usted hizo y digo, a un principio ese no era el objetivo, sino que al contrario era acercarlos a Dios. Lamentablemente a través del tiempo, pues se ha tergiversado lo que era el verdadero objetivo de las universidades actuales, a tal punto pues que ya sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Ya no se quiere dejar orar en las escuelas o en las universidades, o ya no se quiere ejercer libremente lo que uno cree. Ese es en el minuto 24:18.
En el minuto 57:03, usted también hizo una pregunta, si el hombre se deteriora más porque cada vez se aleja más de Dios. Fíjese que eso me parece muy interesante porque el rey David lo explicaba de una forma en Salmos, creo que y lo tengo de una vez, voy a poner. Aquí, por ejemplo, en Salmos 32:3 lo tengo aquí. Ahí está. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y el 32:4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Em, Prácticamente lo que el rey David está diciendo aquí, que conforme él tenía pecado no confesado en el corazón, los huesos se le iban deteriorando. Y eso es porque el pecado aleja al hombre de Dios. Entonces, sí, yo creo contundentemente de que entre más pecador es el hombre, más rápido se deteriora. Bueno, veámoslo en el principio, cuando Adán y Eva em, eh, pecaron. Entonces, tuvieron por medio de ese pecado original, se alejaron de Dios, se escondieron de Dios y prácticamente Dios los desterró del Edén. Entonces, ese alejamiento que ellos tuvieron por no ser obedientes de Dios, alteró no solamente el cuerpo físico, sino que alteró lo espiritual y a la naturaleza en sí. Prácticamente el pecado que aleja al hombre de Dios, pues tiene sus consecuencias y eso pues ya sabemos que es la muerte. En este, hay otro que encontré, permítame, mi estimado profesor, Salmos 38:3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, definitivo, definitivo. Se redujo inclusive el tiempo de vida o el tiempo de años de los humanos originales, de las primeras generaciones. Se redujo de cientos, de 400, 500, 600 años, se redujo solamente a 120, debido pues también al deterioro del hombre a través del pecado que lo alejaba de Dios. Entonces prácticamente se deteriora al momento de alejarse del Señor, y a veces muchos no entienden por qué envejecen tan pronto y obvio, la mala vida que se dan a través del pecado, ya sea en drogas, en vicios, en todas esas cuestiones, pues va a pasar su factura, es obvio, y es el pecado, es el pecado. En el minuto 44:33, usted puso el ejemplo de una persona ahí que se cree, no creo que, yo creo que sí es apóstol o es profeta, y que está predicando a su manera, o sea, está haciendo una malversación de la palabra para predicar la prosperidad, y que decreta y que ordena, y eso que dijo, que ordenó a sus, perdón, ordenó a los ángeles buscar sus joyas. A mí me provocó risa en esa oportunidad. Y fíjese que si hay algo que yo siempre y precisamente por eso estoy aprendiendo, que siempre que voy a pelear, a defender, es el buen uso de la palabra, el buen uso o la buena predicación, la buena exégesis, que a veces se convierte en eisegesis de acuerdo al testimonio que uno da, pero la exégesis tiene que tener un valor sobre todo lo que nosotros hacemos. Encontré este versículo en Apocalipsis 20:10 que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esas personas van a tener sus consecuencias y van a pagar porque están malversando la verdadera palabra, la palabra santa. Están sacando conclusiones propias a beneficio propio. Y pues como dijo, no me acuerdo quién de los compañeros dijo sobre decretar, sobre exigir, hasta inclusive hay el ex esposo de esta señora dijo que le estaba gritando al Señor, ¿y dónde están mis millones? ¿Dónde está mi dinero? Entonces, definitivamente la culpa no la tienen ellos.
porque ellos están siendo usados por el enemigo. La culpa es de todos aquellos que le ponen atención a esas personas por no profundizar en la escritura, por no acercarse a la sana doctrina, por no tener una relación con Dios en oración y estudiando la palabra, porque si la estudiaran, no estarían cayendo en las redes de todas estas personas que sanan, que predican la prosperidad, que tienen inclusive ahora está de moda el evangelio progresista o liberal. Yo confieso que a un principio cuando yo no tenía mucho, no es que no tuviera tiempo, sino que no me había dedicado a estudiar la palabra, como la estoy ahorita estudiando, que bendito sea mi Dios, gracias que le doy por ese privilegio. Yo seguía mucho a Dante Gebel. Me gustaba como, o sea, la forma en que predicaba, la forma en que él veía, tenía una visión de lo que era, de lo que estaba diciendo, pero poco a poco, cuando me fui empapando en la lectura, en el estudio, me di cuenta de que estaba cometiendo un gravísimo error, porque este señor predica positivismo nada más y no confronta, no exhorta el pecado, este, no tiene una sana doctrina, no tiene una exégesis sana. Y la verdad, pues después de tanto tiempo que yo lo estuve escuchando, es más, yo escuchaba casi a diario una predicación de él, porque yo sentía que me elevaba y me añadía y me alimentaba, pero no, Dios guarde, que bendito sea mi Dios y su palabra que nos revela que se nos cae la venda de los ojos. Ahora, por último, en el tiempo de 1 hora 16 se habló sobre los ángeles. Yo le tengo, pues yo le tengo mucho respeto a usted y aquí sí hay algo que tal vez pues voy a tener un poquito de diferencia, pero no sé cómo interpretarlo. Tal vez usted lo puede explicar. Pero usted mencionó que los ángeles, obviamente, como dice su palabra, son mensajeros. El asunto está, mi querido catedrático, profesor y rector y consejero y guía y todo lo demás, es que fíjese de que según lo que he leído, lo que he analizado y lo que he sacado yo de conclusión es que los ángeles son seres celestiales que sí tienen libre albedrío. Y si tienen libre albedrío, tienen emociones y sentimientos parecidos a los nuestros. De hecho, nosotros estamos un poquito abajo que ellos están un poquitín arriba que nosotros, obvio, son seres espirituales y nosotros somos seres carnales. Pero mi opinión, yo creo tal vez usted pueda dar una conclusión acerca de esto muy personal, es que yo sí creo que los ángeles tienen emociones y sentimientos y que precisamente por ese sentir de las emociones y sentimientos fue que Satanás pecó. Y también por esas emociones y sentimientos se llevó una tercera parte de los ángeles. Porque si ellos no hubieran tenido ese libre albedrío para poder elegir entre el bien y el mal, entonces no se hubiera cometido ese pecado, no hubieran ángeles caídos. Y, por ejemplo, hay una lectura bíblica, quiero ver si la encuentro aquí, déjeme dónde lo puse, lo que es Lucas. Aquí está mi estimado profesor. Y se lo voy a poner en la pantalla. Dice, Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, los ángeles se gozan, se alegran porque hay un pecador que cree en el Señor Jesucristo, que se vuelve un creyente. Ahí también, yo pienso, me imagino yo, obviamente es una conclusión mía, que creo que fue el arcángel Miguel cuando le dio el mensaje a María sobre que iba a tener a Jesús como acto de milagro, como a través del Espíritu Santo. Yo me imagino que él se lo haber dicho emocionado, en tal forma, o sea, leemos las palabras, pero no podemos interpretar en qué forma lo dijo, obviamente, ¿verdad? Pero yo especulo, que no es bueno especular, pero yo lo hago para mí. Mi opinión propia es que cuando el Señor tomó la decisión de mandar a Jesucristo para Redentor, todos los ángeles se han de haber puesto alegres. Y qué más alegre aquel que bajó a la tierra y dio el mensaje de las buenas nuevas de salvación.
Entonces, y le fue a dar el mensaje a María. Entonces, yo me imagino que ellos deben de tener un gozo interno en el corazón para poder adorar a Dios, para poder cantarle a Dios con gozo. Y eso, pues, creo yo que sí deben de tener sentimientos por tener libre albedrío. Satanás tuvo la opción de pecar o no pecar, y se quiso hacer semejante a Dios. O sea, le entró la codicia, le entró la gloria, quiso tener la gloria de Dios, se corrompió debido a que podía elegir y a que tenía libre albedrío para tener ese tipo de sentimientos. Ahora, hay ángeles, hasta donde yo sé, hay ángeles que fueron aprisionados y que no fueron perdonados por lo que sintieron, y que los ángeles caídos obviamente son los demonios. Entonces, por eso es que van a ser juzgados. Y que en que el Señor, no me acuerdo, no tengo la lectura bíblica, pero yo leí por ahí de que Jesús iba a bajar con los santos escogidos. Yo me imagino que fueron aquellos ángeles que se negaron a ser partícipes de la rebelión que hizo Satanás, y Dios los consideró como un grupo élite de ángeles en los cuales pues tienen su propia participación, son mensajeros, y cada quien tiene su trabajo, los querubines, los ángeles y los arcángeles, si no estoy mal. Pero bueno, esa es mi opinión, mi querido rector. Pienso yo de que sí, sí, sí pueden tener sentimientos, obvio. Tendría que aprender más de lo que estamos estudiando ahora, y tendría que tener también mayor estudio de lo que usted nos puede enseñar también para cambiar yo un poquito mi conclusión. Pero este es el resumen que yo le puedo hacer de lo que estuvimos, de lo que yo vi, mejor dicho, en la clase última que usted dio. Así que bendiciones, bendiciones a todos los compañeros, y en espera del siguiente video de la siguiente clase, porque esto se puso muy interesante. Dios me los bendiga a todos.